Un hombre, una pequeña ciudad olvidada y una decisión que cambiaría la historia para siempre, mucho antes de que Babilón se convirtiera en el imperio más poderoso de Mesopotamia. Existió un rey casi borrado por el tiempo, un hombre del que muy pocos hablan, pero sin él, Babilonia jamás habría existido. Su nombre era Sumu-Abum, el hombre que tomó una ciudad pequeña rodeada de enemigos, y comenzó el camino hacia uno de los imperios más legendarios de la historia. Pero aquí aparece el misterio. ¿Cómo un reino tan pequeño logró sobrevivir? ¿Cómo Babilonia pasó de ser una ciudad insignificante a convertirse en símbolo de poder y riqueza? ¿Y cómo un rey casi olvidado cambió el destino del mundo antiguo para siempre? ¿Sabías que cuando Sumu-Abum gobernó, Babilonia todavía era una ciudad pequeña y poco importante? Sí. La ciudad que siglos después tendría enormes murallas, jardines legendarios y reyes capaces de conquistar imperios. Al principio era apenas un pequeño reino intentando sobrevivir. En este viaje descubrirás cómo era Mesopotamia antes de Babilonia, quién fue realmente Sumu-Abum, cómo tomó el poder, las guerras y misterios de su época, cómo nació la primera dinastía babilónica, y cómo una pequeña ciudad terminó convirtiéndose en una leyenda. Pero sobre todo, descubrirás cómo un rey casi olvidado preparó el camino para uno de los imperios más famosos de la historia. Mucho antes de Babilonia, Mesopotamia ya era uno de los lugares más importantes de la tierra. La región estaba ubicada entre el río Tigris y el río Éufrates. Por eso era llamada la Tierra entre Ríos. Y honestamente, sin esos ríos probablemente nada de esta historia habría ocurrido. Porque gracias al agua, la agricultura prosperó. Y cuando la agricultura prospera, las ciudades nacen. Fue allí donde aparecieron algunas de las primeras ciudades del mundo. La escritura, los impuestos, las leyes y enormes sistemas políticos y religiosos. Pero la vida allí no era sencilla. Había guerras constantes, sequías, inundaciones, enfermedades, invasiones y luchas eternas por poder. Cada ciudad tenía sus propios dioses, sus ejércitos, sus murallas y sus ambiciones. Y honestamente, Mesopotamia parecía una competencia eterna de quién conquista primero al vecino. Antes de Babilonia, otras ciudades dominaban el mundo antiguo. Existían lugares impresionantes como Uruk, Lagash y Sin y Larsa. Algunas tenían enormes templos llamados Zigurat. Otras controlaban rutas comerciales importantísimas, y muchas eran increíblemente avanzadas para su época. Uruk, por ejemplo, fue una de las primeras grandes ciudades de la humanidad. Mientras gran parte del mundo todavía vivía en pequeñas aldeas, Mesopotamia ya tenía escritura, comercio organizado, administración, escuelas de escribas y enormes centros urbanos. Y en medio de todas esas ciudades poderosas, Babilonia todavía parecía insignificante, pequeña, modesta, casi invisible. Y ahí está lo interesante. Muchas veces los mayores cambios comienzan en lugares que nadie espera. La religión dominaba completamente la vida diaria. Los habitantes de Mesopotamia creían que los dioses controlaban las lluvias, las cosechas, las guerras, las enfermedades y el destino de los reyes. Si ocurría una tormenta fuerte, probablemente alguien decía: los dioses están enfadados, los templos eran gigantescos, y los sacerdotes tenían muchísimo poder, porque religión y política estaban completamente conectadas. Si un rey decía: los dioses están conmigo, muchas personas lo seguían inmediatamente. Y honestamente, en una época llena de miedo y peligros, la gente necesitaba creer que alguien protegía su destino. Durante este periodo, nuevos pueblos comenzaron a llegar a Mesopotamia. Uno de ellos eran los amorreos. Los historiadores creen que Sumu-Abum pertenecía a este grupo. Los amorreos eran vistos como extranjeros, pero poco a poco comenzaron a ganar poder. Y mientras algunos antiguos reinos se debilitaban, ellos aprovechaban oportunidades. Mesopotamia estaba cambiando constantemente. Ningún imperio duraba para siempre, y en medio de ese caos apareció Sumu-Abum. Aquí comienza el gran misterio. No sabemos exactamente cuándo nació Sumu-Abum, cómo fue su infancia ni cómo era físicamente. Vivió alrededor del año 1894 a.C. en una época extremadamente peligrosa. Sobrevivir ya era complicado. Gobernar era todavía peor. Imagínate despertar cada mañana pensando: ¿me atacarán hoy? ¿Mis aliados seguirán siendo leales? ¿Alguien intentará quitarme el trono? Definitivamente, ser rey en Mesopotamia no era precisamente relajante.
Cuando Sumu Abum apareció, Babilonia todavía era pequeña. No tenía enormes murallas, grandes palacios ni riquezas legendarias, pero tenía algo muy importante: ubicación estratégica. Las rutas comerciales pasaban cerca, los ríos ayudaban a la agricultura, y eso permitía crecimiento económico. Sumu Abum entendió algo que otros no vieron. Babilonia tenía potencial. Alrededor del año 1894 a.C., Sumu Abum tomó el control de Babilonia. Y aquí ocurre algo importante. Él no heredó un gran imperio, no tenía un ejército gigantesco, pero sí tenía inteligencia y paciencia. Comenzó fortaleciendo la ciudad, construyó defensas, organizó el reino y poco a poco comenzó a expandir su influencia. Era cuidadoso, estratégico, y eso probablemente salvó Babilonia. La política mesopotámica era extremadamente complicada. Las alianzas cambiaban constantemente. Tu aliado de hoy podía convertirse en enemigo mañana. Era como una enorme partida de ajedrez mezclada con caos absoluto. Y en medio de eso, Sumu Abum logró sobrevivir. Eso ya era impresionante, porque muchas ciudades desaparecieron completamente durante aquella época. Pero Babilonia sobrevivió. Y no solo sobrevivió, comenzó a crecer. Aquí ocurre uno de los momentos más importantes de toda esta historia. Porque Sumu Abum no solo gobernó Babilonia, creó las bases de su futuro. Muchos gobernantes de aquella época pensaban únicamente en sobrevivir unos años más, ganar guerras rápidas o conseguir riquezas inmediatas. Pero Sumu Abum parecía pensar diferente. Primero necesitaba estabilidad, organización, seguridad y continuidad. Por eso fundó la primera dinastía de Babilonia. Y aunque en aquel momento probablemente nadie imaginó su importancia, esa decisión cambiaría la historia para siempre. Porque ahora Babilonia tenía liderazgo estable, continuidad política y visión de futuro. Y poco a poco, la ciudad dejó de vivir solamente para sobrevivir. Ahora podía comenzar a crecer. Capítulo 10. La vida diaria en Babilonia, la ciudad que despertaba. Mientras Babilonia crecía, también crecía la vida dentro de sus calles. Las calles probablemente estaban llenas de comerciantes, agricultores, artesanos, soldados, animales y viajeros. Los mercados estaban llenos de voces negociando. Trigo, pescado, telas, herramientas y animales. La mayoría de las casas eran sencillas. Muchas estaban hechas de barro secado al sol. La vida era dura. Las personas trabajaban desde muy temprano. Los agricultores dependían completamente de los ríos. Porque si las cosechas fallaban, el hambre podía aparecer rápidamente. Pero poco a poco, Babilonia comenzaba a sentirse diferente. La ciudad estaba creciendo. Y cuando una ciudad crece, también crecen las oportunidades, la riqueza y las ambiciones. Mesopotamia fue uno de los primeros lugares donde la humanidad comenzó a escribir. Los escribas utilizaban tablillas de arcilla y escribían usando símbolos llamados escritura cuneiforme. Registraban comercio, leyes, acuerdos, impuestos y acontecimientos importantes. Gracias a ellos hoy conocemos parte de esta historia. Hace más de 4000 años, alguien estaba escribiendo símbolos sobre arcilla húmeda, sin imaginar que miles de años después otras personas leerían esas mismas palabras. Y aquí aparece algo increíble. Probablemente sin los escribas jamás habríamos oído hablar de Sumu Abum. Una de las razones más importantes del crecimiento de Babilonia fue el comercio. Babilonia no creció únicamente gracias a guerras, también creció gracias a los negocios. La ubicación de Babilonia era perfecta. Las rutas comerciales conectaban distintas regiones. Eso permitía que llegaran productos desde lugares lejanos. En los mercados podían encontrarse metales, madera, telas, piedras preciosas, alimentos, animales y herramientas. Los comerciantes viajaban enormes distancias. Y honestamente, eso era peligrosísimo. Había ladrones, tormentas, enfermedades y ataques inesperados. Pero el comercio generaba riqueza. Y cuanto más comercio tenía Babilonia, más importante se volvía. En el mundo antiguo, las murallas podían decidir si una ciudad sobrevivía o desaparecía. Porque las invasiones eran constantes. Un reino podía despertarse tranquilo por la mañana y terminar destruido al anochecer. Por eso Babilonia comenzó a fortalecer sus defensas. Las murallas no solo protegían personas, también protegían riquezas, alimentos, comercio y estabilidad política. Las entradas de la ciudad eran vigiladas cuidadosamente, porque un ataque sorpresa podía cambiarlo todo.
La política de Mesopotamia era extremadamente peligrosa. Las alianzas cambiaban constantemente. Tu aliado de hoy podía convertirse en enemigo mañana. Los gobernantes hacían promesas, pero muchas veces las rompían rápidamente, porque en aquella época, el poder era más importante que la lealtad, y en medio de todo ese caos, Sumu-Abum logró mantener Babilonia estable. Eso ya era una enorme victoria, porque muchísimas ciudades desaparecieron completamente durante aquellos siglos. A medida que Babilonia crecía, también crecían los peligros. Otros reinos comenzaron a observar la ciudad con atención, y probablemente pensaban, esa pequeña ciudad se está volviendo demasiado importante, porque en el mundo antiguo, el crecimiento atraía enemigos. Las ciudades rivales temían perder comercio, influencia y poder. Pero aquí aparece algo fascinante. Sumu-Abum no parecía actuar impulsivamente. Era cuidadoso, paciente, estratégico. Y eso probablemente salvó Babilonia muchas veces. Mientras otras ciudades buscaban gloria inmediata, Babilonia estaba creciendo lentamente. Y eso fue una ventaja enorme, porque muchas veces las ciudades más poderosas se convierten en objetivos. Pero Babilonia todavía parecía demasiado pequeña para preocupar a todos. La ciudad comenzó a mejorar sus rutas comerciales, organizar mejor su gobierno, aumentar su población y fortalecer sus defensas. Poco a poco, el pequeño reino comenzaba a transformarse. Y aunque nadie lo sabía todavía, el futuro de Mesopotamia estaba cambiando lentamente. Las calles probablemente estaban llenas de barro, comerciantes, animales, soldados y personas trabajando constantemente. El calor podía ser intenso. La mayoría trabajaba todos los días en agricultura, comercio, construcción o artesanía. Los comerciantes viajaban largas distancias llevando alimentos, metales, madera, telas y objetos valiosos. Y honestamente, viajar en aquella época era peligrosísimo. Había ladrones, tormentas, caminos difíciles y animales salvajes. Definitivamente, no existían los viajes cómodos. Los templos no eran solo lugares religiosos. También eran centros políticos y económicos. Allí se almacenaban productos, se realizaban ceremonias, y los sacerdotes tenían muchísima influencia. La religión ayudaba a mantener unido el reino, porque las personas creían que los dioses protegían Babilonia. Los sacerdotes también interpretaban señales y fenómenos naturales. Si ocurría un eclipse, muchos pensaban que los dioses estaban enviando mensajes. Y honestamente, en una época llena de peligros, las personas buscaban esperanza donde podían encontrarla. Muchos reyes son recordados por enormes conquistas, monumentos gigantes, guerras famosas, pero Sumu-Abum es diferente. Su mayor logro fue preparar el futuro. Sin él, probablemente Babilonia nunca habría llegado a convertirse en imperio. Y eso demuestra algo increíble. A veces los personajes más importantes de la historia no son los más famosos. Después de Sumu-Abum, otros gobernantes continuaron fortaleciendo Babilonia. Cada generación agregaba más organización, más comercio, más influencia, y poco a poco, Babilonia dejó de ser pequeña, hasta que siglos después apareció Hammurabi, el gran rey que convertiría Babilonia en superpotencia. Pero Hammurabi no apareció mágicamente. Alguien preparó el camino antes, y ese alguien fue Sumu-Abum. Quizá lo más impresionante de Sumu-Abum es que probablemente nunca imaginó hasta dónde llegaría Babilonia. Tal vez pensó simplemente en proteger su ciudad, sobrevivir y mantener estable su reino. Pero sus decisiones terminaron creando algo mucho más grande. Siglos después, Babilonia se convertiría en una superpotencia, una de las ciudades más famosas del mundo antiguo y símbolo de riqueza y poder. Reyes como Hammurabi y Nebuchadnezzar II llevarían Babilonia a niveles inimaginables. Pero todo comenzó con un hombre casi olvidado. Un hombre que vio potencial donde otros no veían nada especial. Y quizá esa sea la parte más increíble de toda esta historia. Las mayores leyendas muchas veces comienzan de forma pequeña. Porque antes de los grandes palacios, antes de las enormes murallas, antes de los jardines colgantes y antes de la gloria, solo existía una pequeña ciudad rodeada de enemigos y un rey llamado Sumu-Abum. Gracias, sabios y sabias. Gracias por acompañarme en este viaje por la misteriosa historia de Sumu-Abum. Si te apasionan las civilizaciones antiguas y los grandes misterios históricos, suscríbete al canal. Dale like al vídeo, comenta tu opinión y comparte este contenido.
porque cada historia te hace más sabio. Nos vemos en el próximo viaje.